los 75 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha emitido una declaración que tiene por título Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana, una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación que se encuentre. Así es como comienza este documento, que realmente resulta muy actual, muy necesario, muy valioso, que creo yo que de una forma especial deberían ponerle atención los que son profesores de religión en preparatoria y los que están a cargo de la pastoral juvenil, sobre todo de jóvenes de esa edad, de adolescentes de esa edad de preparatoria, como material de trabajo. Creo que sería bueno que les encomendaran hacer resúmenes, presentar al respecto, hacer mesas redondas para discutir los temas guiados por ustedes. Realmente es un documento muy importante. Hay que formar en el respeto a la dignidad de todos y hay que entender en qué consiste la dignidad y hay que entender de qué forma la dignidad humana es violada. Es un documento que bien vale la pena ser leído con detenimiento. Por esa razón es que vamos a hacer una serie especial de 3 emisiones aquí en Semillas para la Vida. Ya será tarea de cada quien dar lectura completa al documento, pero me gustaría que nos ocupáramos en esta primera emisión de los párrafos de la declaración que explican en qué consiste la dignidad humana justamente, y en las próximas 2 emisiones acerca de lo que se desarrolla en esta declaración sobre las formas de violar la dignidad humana. Una premisa fundamental que plantea esta declaración es que la revelación bíblica enseña que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. La humanidad tiene una cualidad específica que la hace no reducible a la pura materialidad. Además, claro, de que nuestra dignidad humana es elevada por Cristo mismo, el Hijo de Dios, que se encarna y que siendo el Hijo de Dios se hace también un hombre de carne y hueso. Y que luego, con su muerte y con su resurrección, lleva la dignidad humana a un nivel ulterior en que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios, destinada a durar para siempre. De manera que la dignidad de la vida humana no solo está ligada a sus orígenes, a su procedencia divina, sino también a su fin, a su destino de comunión con Dios en su conocimiento y en su amor. Por consiguiente, dice la declaración, la Iglesia cree y afirma que todos los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios y recreados en el Hijo hecho hombre, crucificado y resucitado, están llamados a crecer bajo la acción del Espíritu Santo para reflejar la gloria del Padre en aquella misma imagen, participando de la vida eterna. En efecto, la revelación manifiesta la dignidad de la persona humana en toda su amplitud. ¿En qué consiste esta dignidad humana? Elaborando al respecto, dice la declaración, y te leo textualmente sus párrafos 7, 8 y 9. Aunque en la actualidad existe un consenso bastante general sobre la importancia e incluso el alcance normativo de la dignidad y el valor único y trascendente de todo ser humano, la expresión dignidad humana a menudo corre el riesgo de prestarse a muchos significados y, por tanto, a posibles malentendidos y contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos sea reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. Todo esto nos lleva a reconocer la posibilidad de una cuádruple distinción del concepto de dignidad: dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y finalmente dignidad existencial.
El sentido más importante permanece, como se ha argumentado hasta ahora, el vinculado a la dignidad ontológica, que corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que pueden encontrarse los individuos. Cuando se habla de la dignidad moral, se refiere, como se acaba de considerar, al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana. Esta última, aunque dotada de conciencia, permanece siempre abierta a la posibilidad de actuar contra ella. Al hacerlo, el ser humano se comporta de un modo que no es digno de su naturaleza de criatura amada por Dios y llamada a amar a los otros. Pero esta posibilidad existe, y no solo eso. La historia nos atestigua que el ejercicio de la libertad contra la ley del amor revelada por el Evangelio puede alcanzar cotas incalculables de mal infligido a los otros. Cuando esto sucede, nos encontramos ante personas que parecen haber perdido todo rastro de humanidad, todo rastro de dignidad. A este respecto, la distinción introducida aquí nos ayuda a discernir con precisión entre el aspecto de la dignidad moral, que de hecho puede perderse, y el aspecto de la dignidad ontológica, que nunca puede ser anulada. Y es precisamente en razón de esta última que se deberá trabajar con todas las fuerzas para que todos los que han hecho el mal puedan arrepentirse y convertirse. Quedan otras dos posibles acepciones de dignidad: social y existencial. Cuando hablamos de dignidad social, nos referimos a las condiciones en las que vive una persona. En la pobreza extrema, por ejemplo, cuando no se dan las condiciones mínimas para que una persona viva de acuerdo con su dignidad ontológica, se dice que la vida de esa persona pobre es una vida indigna. Esta expresión no indica en modo alguno un juicio hacia la persona, al contrario, quiere destacar el hecho de que su dignidad inalienable se contradice por la situación en la que se ve obligada a vivir. La última acepción es la de la dignidad existencial. Hoy se habla cada vez con más frecuencia de una vida digna y de una vida indigna. Y con esta expresión nos referimos a situaciones de tipo existencial. Por ejemplo, al caso de una persona que, aún no faltándole aparentemente nada de esencial para vivir, por diversas razones le resulta difícil vivir con paz, con alegría y con esperanza. En otras situaciones es la presencia de enfermedades graves, de contextos familiares violentos, de ciertas adicciones patológicas y de otros malestares, los que llevan a alguien a experimentar su propia condición de vida como indigna frente a la percepción de aquella dignidad ontológica que nunca puede ser oscurecida. Las distinciones aquí introducidas en todo caso no hacen más que recordarnos el valor inalienable de esa dignidad ontológica enraizada en el ser mismo de la persona humana y que subsiste más allá de toda circunstancia. Por último, conviene recordar aquí que la definición clásica de la persona como sustancia individual de la naturaleza racional explicita el fundamento de su dignidad. En efecto, en cuanto sustancia individual, la persona goza de dignidad ontológica, es decir, en el nivel metafísico del ser mismo. Es un sujeto que, habiendo recibido la existencia de Dios, subsiste, es decir, ejerce la existencia autónomamente. En realidad, la palabra racional engloba todas las capacidades del ser humano, tanto la cognitiva como la volitiva: amar, elegir, desear. El término racional incluye también todas las capacidades corporales íntimamente relacionadas con las anteriores. La expresión naturaleza indica las condiciones propias del ser humano que hacen posibles
las diversas operaciones y experiencias. La naturaleza es el principio del obrar. El ser humano no crea su naturaleza, la posee como un don recibido y puede cultivar, desarrollar y enriquecer sus capacidades. En el ejercicio de su libertad para cultivar las riquezas de su propia naturaleza, la persona humana se construye a sí misma con el paso del tiempo, aunque debido a diversas limitaciones o condiciones no pueda utilizar estas capacidades. La persona siempre subsiste como sustancia individual con toda su dignidad inalienable. Esto ocurre, por ejemplo, en un niño no nacido, en una persona inconsciente o en un anciano en agonía. Pues bien, aquí terminamos esta primera emisión de esta serie especial sobre la Declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad humana. Continuaremos mañana, comenzando a revisar lo que explica esta declaración acerca de las violaciones a la dignidad humana. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.